Identificación de factores de riesgo intrínsecos para la prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior en futbolistas. Revisión sistemática. Esta revisión será presentada y realizada por Jessica Troeglen Balmaceda, Enrique Guzmán Rico, Samara Flores Rivera e Israel Armando Rentería Troncoso, estudiantes de tercer año de fisioterapia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM, Unidad León. Como asesora de tema, la licenciada en fisioterapia Cassandra Elizabeth Mejía Contreras y como asesora metodológica, la doctora Laura Susana Acosta Torres. El ligamento cruzado anterior está ubicado en el interior de la articulación de la rodilla y es de gran importancia para el control de estabilidad. Debido a las altas cargas biomecánicas que soporta este ligamento, tiende a lesionarse frecuentemente. Las lesiones pueden ser ocasionadas por dos mecanismos, directos e indirectos. En deportes como el fútbol, esta lesión es común debido a la alta exigencia de miembros inferiores, especialmente al correr y realizar cambios de dirección de manera repentina, por lo que es de suma importancia el estudio para la prevención de lesiones de ligamento cruzado anterior, para así detectar los factores de riesgo intrínsecos y poder evitarlos, puesto que al presentar este tipo de lesión, el tiempo estimado de recuperación va desde los 9 hasta los 12 meses, provocando así una pérdida tanto para el jugador como para el equipo en el que se desempeña, y en casos extremos puede ocasionar el retiro del futbolista. La lesión de ligamento cruzado anterior tiene una incidencia de aproximadamente 300,000 casos anuales en los Estados Unidos, siendo la lesión de rodilla más común. Esta revisión sistemática se hace con el fin de facilitar el conocimiento de aquellos factores intrínsecos que pueden llegar a generar lesiones de ligamento cruzado anterior en jugadores masculinos y femeninos de fútbol, y de esta forma facilitar la prevención de las mismas. La pregunta de investigación que se espera responder es: ¿cuáles son los factores de riesgo intrínsecos que pueden llegar a ocasionar una lesión de ligamento cruzado anterior en futbolistas? Los objetivos de la investigación son identificar los factores de riesgo intrínsecos para prevenir las lesiones de ligamento cruzado anterior en futbolistas y así facilitar información para la posible elaboración de un programa de prevención específico para la lesión de ligamento cruzado anterior en estudios posteriores. Para la búsqueda de los artículos se utilizaron las siguientes bases de datos: Medline, ScienceDirect y Web of Science, donde se encontraron un total de 1,511 artículos, de los cuales se han elegido únicamente 3 y aún se sigue revisando artículos para su análisis. Las palabras clave utilizadas fueron Risk Factors, Anterior Cruciate Ligament Injuries, Soccer, Factores de riesgo, lesiones de ligamento cruzado anterior y fútbol. Para la selección de dichos artículos se emplearon los siguientes criterios. Para su inclusión, se seleccionaron artículos con población masculina y femenina que fueran jugadores de fútbol. Se seleccionaron artículos que en su título tuvieran las palabras factores de riesgo, ligamento cruzado anterior y jugadores de fútbol o futbolistas, y se tomaron aquellos cuyo enfoque eran los factores de riesgo intrínsecos. Aquellos artículos que cumplieran con publicación de 5 años previos a la investigación, 2017-2022, fueron tomados en cuenta. La búsqueda se realizó en inglés y en español. Los artículos que se excluyeron fueron aquellos donde los participantes presentaban una lesión previa del ligamento cruzado anterior, debido a que algunos evaluaban la calidad de vida de los sujetos después de haber sufrido dicha lesión, en lugar de buscar su prevención. También se excluyeron los artículos que no mencionaban en su título ligamento cruzado anterior o su abreviatura LCA. Tampoco se tomaron en cuenta los artículos que estudiaban factores de riesgo extrínsecos o que no se consideraron útiles para la investigación. Se excluyeron casos clínicos y seguimientos de un caso, cohortes, publicaciones de libros, tesis y revisiones sistemáticas. En cuanto a los criterios de eliminación, se eliminaron los artículos de los que no se pudo acceder al texto completo, artículos repetidos en las bases de datos y aquellos que en la lectura fueron poco relevantes para la investigación o no cumplían con los criterios de inclusión. Como se mencionó anteriormente, las 3 bases de datos empleados fueron Medline, Web of Science y ScienceDirect, en donde se obtuvieron 1,102, 155, 227 y 18 resultados de búsqueda respectivamente, tomando en cuenta que los últimos 18 resultados se obtuvieron por una búsqueda en español en ScienceDirect. De Medline se incluyeron 4 artículos, de Web of Science otros 4 artículos y de ScienceDirect 1, dando como total 9 artículos, de los cuales 6 fueron eliminados. Uno por su fecha de publicación, otro por tratar con participantes que habían tenido una lesión previa del ligamento cruzado anterior, 2 más por no ser un ensayo clínico y otros 2 fueron eliminados por repetición, por lo que el número final de artículos conservados para la revisión fue de 3. De los 3 artículos seleccionados, se obtuvo la edad promedio de los futbolistas, su género y el mecanismo de lesión que estudia el artículo. Dichos datos fueron recabados y anotados en una tabla. Se encontraron algunos sesgos en los artículos individuales, como que los sujetos participantes no fueron asignados al azar, la asignación fue oculta, los sujetos no fueron cegados, los terapeutas también sabían qué grupo estaban tratando y los evaluadores que midieron los resultados tampoco estaban cegados. Las calificaciones de cada artículo según la escala Pedro fueron 6/11 en 2 artículos y 9/11 en el artículo restante. Entre los artículos se encontraron varios sesgos similares. El que se repite en todos es que los evaluadores sabían qué grupo era el que iban a medir.
además de que 2 de nuestros artículos eran ensayos comparativos, por lo que tuvieron varios sesgos en común. Para la elaboración de esta revisión sistemática no se realizaron ni se tomaron en cuenta otros análisis adicionales. Por lo demás, la investigación sigue en su proceso, esperando llegar a resultados satisfactorios.